Bueno, pues aquí en Requena, en el siglo XVII y XVIII, había muchísima fabricación de seda, porque entre, yo creo, 800 o 900 familias vivían de eso, y eso es mucho, ¿no?, para el número de habitantes de la época. En casi todas las casas, claro, las casas de toda esta gente, pues habían telares, y entonces la producción era muy, muy importante en Requena en ese momento. Pues la plantación había, pero poca. Todo esto, pues me imagino que unos pueblos que tuviesen a lo mejor la temperatura buena para esto, entonces pues se compraba. Tenemos unas piezas muy interesantes de seda, de trajes, tenemos telas, hay trozos de telas así, porque este año hicimos una exposición muy importante aquí en la iglesia de Santa María, que era de mantones de Manila. Claro, el mantón de Manila es seda. Pues aquí tenemos también piezas muy interesantes de seda. Pues resulta que durante todo el siglo XVIII y hasta mitad del XIX, a finales del XIX, la población de Requena vivía de la seda, ¿vale? El 80% de los habitantes tenían su telar y vivían de todos los trabajos relacionados con la seda, sobre todo tejedores. Entonces esta casa era la sede del gremio de tejedores de seda. Bueno, como os decía, todo esto tiene muchas fluctuaciones y dura hasta finales del XIX, cuando desaparece por completo. Nosotros lo que hemos intentado ha sido recuperar esta historia perdida de Requena, esta historia preciosa, e intentar que la casa pues estuviese entretenida también. Entonces, bueno, pues es una casa típica de Requena, pero es una casa histórica y emblemática por este hecho. Tiene un símbolo que son, por supuesto, los azulejos de San Jerónimo, patrón de los tejedores, y luego pues son 3 pisos repletos de colecciones, en donde el visitante pues pasa un rato entretenido y a la vez aprende muchas cosas. Tenemos todo tipo de piezas encontradas en la última fábrica que quedó en el pueblo, que se especializa concretamente en hacer capotes de torero. Entonces vamos a ver lanzaderas, vamos a ver lizos, vamos a ver peines, los restos de telares, todo lo que pudimos encontrar de esta última fábrica que aguanta hasta los años 60. Es el único vestigio que quedó de la seda en el siglo XX en Requena.